Chávez es el, el resultado de un Estado petrolero, un Estado que se moderniza aceleradamente desde la segunda mitad del siglo XX por precisamente el impacto de la riqueza petrolera. Entonces, Chávez es hijo de esa riqueza petrolera. Paradójicamente, Chávez es hijo de la democracia, de una democracia que en ese momento se antojaba eh, ejemplar, se antojaba funcional, eficiente, prometedora. Fue un mimado del sistema, de hecho, fue un mimado del sistema democrático en el contexto de un país rico, petrolero, horizontal. Entonces, aquella tesis que defiende o aquella tesis que sostiene que Chávez era un resentido social, producto de las fuerzas profundas de una sociedad clasista, eso es mentira. Chávez estudia en un pueblo, en una ciudad, ni siquiera podríamos hablar del Chávez que viene de las fuerzas profundas campesinas, no, Chávez estudia en una ciudad de la provincia, no es una ciudad capital, no es Caracas, no es una ciudad central como Maracaibo o como Valencia, es una ciudad sí un poco periférica de lo que se denomina el piedemonte andino, que es Barinas, y él estudia en esa ciudad, se gradúa en un liceo que es como, es el equivalente a una preparatoria pública, tiene amigos, fiestas, vive la plenitud de la adolescencia y la primera juventud como cualquier venezolano de la clase media. Sus padres eran funcionarios del sistema educativo venezolano, eran funcionarios públicos, estaban adscritos al partido COPEI, que es el partido, vamos a comparar un poco con la centroderecha de la democracia cristiana en América Latina. O sea, es un partido político nada cercano a la izquierda ni a la centroizquierda. Es un partido más bien centro-derecha, partido conservador, en la medida en que Venezuela se pueda catalogar eso en el eje ideológico, porque Venezuela tiene características propias donde estos partidos de derecha no se dieron de una manera tal. Pero sus padres son funcionarios públicos bien asalariados, tenían una finca, es decir, tenían tierras que se llama, esa finca todavía existe, se llama La Chavera, donde criaban ganado porcino y ganado vacuno, es decir, tenía todas las condiciones de la clase media. Chávez es un mimado del sistema, entra a las Fuerzas Armadas, a la Academia Militar, directamente desde que se gradúa del bachillerato, entra con la idea de volverse pelotero, de jugar profesionalmente el béisbol, ¿no? Pero esa idea cambia rápidamente una vez que está en la Academia Militar y se gradúa, no es del primero de su promoción, como han sido pues los militares famosos que lideraron dictaduras en América Latina, ¿no? No fue un Pérez Jiménez, que fue el primero de su promoción, no fue un Odría, que fue el primero de su promoción, fue un militar más bien académicamente hablando normal. Al terminar, superar la fase de cadete, alcanza sus rangos militares de manera sincrónica, es decir, no tuvo obstáculos en el ejército. Todos los préstamos y los créditos que el Estado venezolano de aquel momento, pletórico, rico, abundante, le daba a sus funcionarios, él goza todos esos créditos, habitacional, para un carro, un automóvil, goza de todos los permisos para poderse ausentar en situaciones íntimas de su familia, ¿no? La pérdida de su abuela, por ejemplo. Sus superiores lo aprecian. En Caracas vive una vida bohemia, es habitual de la buena bohemia, ¿no? Bares nocturnos de buena calidad, cantaba, siempre le gustó cantar. Su música no es la música irreverente, no es Carlos Puebla, no es Víctor Jara, no es Ali Primera, como él quiso vender luego esa fábula.
Su música era José Luis Rodríguez, Julio Iglesias, Los Panchos, etcétera, la rocola mexicana. Entonces, tuvo incluso un grupito de música donde pues pasaba idílicas noches fiesteras en una Caracas, además, pues muy activa nocturnamente. No es un Che Guevara, no es uno de estos personajes eh, radicales, oscuros dentro de su ímpetu revolucionario. Al contrario, es un personaje que vive sumamente cómodo. Es agregable a este hecho de análisis psicológico del Chávez afable que no tuvo ningún tipo de lucha interna, clasista o para evitar la opresión de sus superiores en lo absoluto, inclusive oficiales que fungieron como docentes o como líderes de su carrera, lo estiman. Tuvo el apoyo inclusive dentro de diferentes polos ideológicos dentro de las Fuerzas Armadas. Es decir, no tuvo ningún obstáculo. Hugo Chávez da el golpe de Estado fallido. En el fondo, pensamos, no pudo superar psicológicamente el hecho de que Carlos Andrés Pérez defendió su presidencia, el sistema democrático, con una entereza y una tenacidad tremendas, que tal vez él no esperaba, ¿no? Bueno, él sale, apenas sufre 2 años de presidio, y él sale de la cárcel de Yare e inmediatamente, bueno, al cabo de toda una organización, de una conspiración política dentro de los calabozos que, por cierto, se hicieron y se acondicionaron para ellos nada más, ¿no? Un anexo de una cárcel para prisioneros comunes, se les hace un anexo a ellos para prisioneros, pues, políticos. Les permiten el ingreso de celulares, el ingreso de visitantes sin los horarios exclusivos de la cárcel, es decir, tuvieron esas prerrogativas. Pero bueno, cuando Chávez sale, al poco tiempo recibe una invitación del cronista de La Habana para que hable en la Universidad de La Habana sobre la ideología bolivariana, sobre la doctrina bolivariana, ¿no? La doctrina más bien histórica, o derivada de la historia del Libertador. Esa es la invitación. Él viaja en un vuelo comercial, se lleva a algunos de sus lugartenientes, digamos, más bien ya en este momento estamos hablando de asistentes políticos, también, pues por supuesto, de la Fuerza Armada, en un avión comercial, aterriza en La Habana y como todo pasajero, está esperando para bajarse del avión y cuando sale a la escotilla, al primero que ve en la escalerilla donde descienden los pasajeros de un avión, está Fidel Castro esperando. Yo tengo la intuición por todas las lecturas que se hicieron de este episodio, por sus discursos, por todos los documentos que revisamos. Tengo la impresión, primero, que obviamente no esperaba a ser recibido por Fidel Castro. Dos, que en ese momento ese choque para él es sustantivo porque cambia absolutamente lo que supongo que él llevaba preparado para hablar en la Universidad de La Habana. El impacto es muy fuerte. Recordemos que, bueno, Fidel Castro es una iconografía constante, ¿no? En diferentes espacios de los países de América Latina, afiches de él, noticias de Castro en la prensa, en la televisión, etcétera. Estamos hablando, pues, además de un Fidel Castro que en ese momento es un superviviente, ¿no? Del periodo especial. Ya la Unión Soviética ya va a cumplir 3 años, 4 años de su desmembración, es decir, de su desmoronamiento. Cuando Chávez comparte el vehículo que lo va a llevar desde el aeropuerto hasta la universidad, esa conversación tuvo que haber cambiado toda la preparación que él tenía en su intervención en la universidad e incluso tuvo que haber cambiado muchísimo la navegación de su pensamiento político hasta ese momento. La ruta de navegación tuvo que haber cambiado. En ese sentido, pues vemos la astucia, comprendemos la astucia de Castro, ¿no? De saber el potencial que traía consigo este teniente coronel alzado, rebelde, golpista, y lo captura en su mejor momento, que es antes de que sea, pues, cooptado por otras fuerzas regionales. Es evidente, eso pasa el 14 de diciembre de 1994, es evidente que el discurso de él en la Universidad de La Habana
está ya absolutamente conmovido por haber sido visitado, por haber sido recibido y luego acompañado por Fidel Castro. Él habla ya de todo prácticamente en términos mucho menos profundos y mucho menos detallados de lo que va a ser después toda la operación latinoamericana de Chávez. Él habla ya y da luces de qué va a ser, para qué va a ser el petróleo de Venezuela, quién va a dirigir, digamos, un timonel de una tercera ola de revoluciones, etcétera. Todo eso lo dice en la Universidad de La Habana.